Me permito someter a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 230 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, reforma mediante la cual se establece que el incumplimiento en el que incurre el deudor alimenticio puede ser total o parcial, estableciendo de esta manera la homogeneidad del grado de incumplimiento cometido en agravio de los acreedores alimenticios, visualizando el mismo daño ocasionado de forma total o parcial. Y el artículo 454 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, con la finalidad de otorgarles la misma calidad de hijos a los procreados con el cónyuge o con la persona distinta, evitando así la prelación entre hijos del deudor conforme a la siguiente exposición de motivos. El interés superior del niño es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño, no solo mencionado expresamente en varios instrumentos, sino que es constantemente invocado por los órganos internacionales encargados de aplicar esas normas. El artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que en cualquier medida que tomen las autoridades estatales deben tener en cuenta de forma primordial el interés superior del niño. Por su parte, los artículos 9, 18, 20, 21, 37 y 40 también mencionan expresamente este principio. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido el interés superior del niño. Es un punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los derechos contemplados en este instrumento, cuya observancia permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades. Ha sostenido también que se trata de un criterio al que han de ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo que se respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos. Por su parte, el Comité para los Derechos del Niño de la ONU ha señalado que el principio del interés superior del niño se aplica a todas las medidas que afecten a los niños y exija medidas activas tanto para proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar, como para apoyar y asistir a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los derechos del niño. En el ámbito interno, este principio es reconocido expresamente en la legislación encargada de desarrollar los derechos contemplados en el artículo 4 constitucional, en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en los artículos 3, 4, 13, 24, 25, 44 y 103. Estas disposiciones tienen como objetivo la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los cuales tienen que ver con la procuración de su sano desarrollo integral, con la observancia de la responsabilidad que recae en los titulares de la patria potestad y de la guarda custodia de los menores de edad, con su derecho a vivir una vida libre de violencia, incluyendo la violencia económica, y de la mano encontramos la necesidad de garantizar sus derechos alimentarios. Esta última circunstancia encuentra su marco normativo en nuestro Estado de Hidalgo en los artículos 118, 125 y 129 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, que establece el título 4 denominado de los alimentos. Capítulo único.
Artículo 118, párrafo primero. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, y en su caso, los gastos de embarazo y parto. Como podemos percatarnos, en el estado de Hidalgo, el derecho que tienen los menores a percibir alimentos de sus padres o tutores se encuentra debidamente establecido en el capítulo que procede en la ley para la familia del estado de Hidalgo. Es importante que este derecho se otorgue sin distingos, es decir, a todos los hijos, sean hijos del cónyuge o no, pues la calidad de los derechos es la misma. Hacerlo de otra manera implicaría una violación a los derechos de los menores de edad. En los juzgados civiles y o familiares escuchamos continuamente a las mujeres quejarse de que los padres de sus hijas e hijos han dejado de proporcionar pensión alimenticia, que a pesar de haber iniciado el juicio escrito familiar de alimentos, este ha incumplido y que después de un largo periodo no obtienen resultados favorables. Es entonces cuando su asesor jurídico o los defensores de oficio les informan que hay otra vía para hacer valer y exigir el cumplimiento de esta obligación. Entonces promueven un incidente para el cobro de pensiones no pagadas. Requieren el pago de estas y de no obtenerlo son canalizadas a otra institución, donde inician una carpeta de investigación por el delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias, que encontramos debidamente tipificado en el Código Penal para el Estado de Hidalgo. Título octavo, denominado Delitos contra el derecho de los integrantes de la familia a vivir una vida libre de violencia. En el capítulo primero, incumplimiento de las obligaciones alimentarias que establece. Artículo 230. Al que incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, se le impondrá prisión de 3 a 5 años y multa de 10 a 400 días. Además, suspensión o pérdida de los derechos de familia en relación con el ofendido, hasta por el máximo de la pena privativa de libertad impuesta. Para los efectos de este artículo, se tendrá por consumado el delito aun cuando él o los acreedores alimentarios se hayan dejado al cuidado o reciban ayuda de un tercero, no se hubiese reclamado el pago de los alimentos en la vía familiar o se haya incumplido la resolución que condene al mismo. Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario para efectos de cubrir el monto de los alimentos o la reparación del daño, se determinarán con base en la capacidad económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los 2 últimos años. Los alimentos se necesitan de momento a momento. No se trata de una figura que se pueda postergar, no es algo que hoy se necesite y mañana no, porque los niños, niñas y adolescentes e incluso quienes ya han adquirido la mayoría de edad y continúan estudiando, comen todos los días, se visten todos los días, requieren de un techo que les proporcione seguridad y están propensos a adquirir alguna enfermedad. En el libro Alimentos, del autor Rafael Rojina Villegas, que forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, describe los elementos esenciales de los alimentos. 2 elementos componen la figura de los alimentos. El primero es el acreedor, es decir, la persona que legalmente compruebe la necesidad real y evidente de recibirlos. Y el segundo es el deudor, el cual tiene la obligación de cubrirlos
según sus posibilidades económicas, para lo cual proporcionará una cantidad en dinero o en especie. El derecho de percibir alimentos inicia con la necesidad de estos por parte de un acreedor alimentario y la obligación de proporcionarlos con la capacidad económica del deudor alimentista. Ello, en virtud del parentesco o por consanguinidad, por la celebración del matrimonio o cuando existe concubinato por adopción y en determinados casos, aún después de disuelto el vínculo matrimonial, subsistiéndose derecho en tanto exista y se demuestre la necesidad del acreedor y la capacidad del deudor de suministrarlos. Mencioné con antelación que una vez concluido el procedimiento en la vía familiar, sin haber obtenido resultados favorables, se debe iniciar una carpeta de investigación denunciando el delito cometido en agravio de menores y aportando los datos de prueba que permitan judicializar la carpeta de investigación ante un juez de control que, valorando los delitos probatorios, vinculará o no a proceso al imputado. Para que esto suceda, el juez de control deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Después de que el juez vincula a proceso la carpeta, se convierte en una causa penal, mediante la cual se sanciona al imputado y se le condena al pago de los alimentos a favor del menor o los menores de edad que resulten agraviados por la comisión de delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias. En algunas ocasiones resulta que el imputado alega en su defensa el pago parcial de alimentos y entonces, a criterio del juez de control, existe voluntad de pago y eso es motivo de falta de acreditación del delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias, por lo que no vincula proceso, dejando en riesgo la integridad de los menores, obligando a la víctima y a su representante a integrar de nueva cuenta la carpeta de investigación y no se obliga al sujeto imputado a realizar el pago correspondiente. Es importante considerar lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25 de 20 de noviembre de 1989, con fecha de entrada en vigor 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49. Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos del niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959 y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular en los artículos 23 y 24, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en particular en el artículo 10, y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño. Entonces, resulta imprescindible que los juzgadores consideren las disposiciones necesarias para garantizar que existirá siempre una ponderación del interés superior de los menores, sin que esto suponga una violación a la garantía de audiencia a los deudores alimentarios. Ahora bien,
datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo en el periodo 2018-2019 nos indica lo siguiente. En el año 2018, en el Estado de Hidalgo, se iniciaron 714 carpetas de investigación por el delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias, de las cuales se judicializaron 75 y se vincularon al proceso a tan solo 36 imputados. En lo que va del año 2019, en el Estado de Hidalgo, se han iniciado 174 carpetas de investigación por el delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias, de las cuales se han judicializado 12 y se han vinculado a proceso a 6 imputados. En la región huasteca, en el año 2018, se iniciaron 65 carpetas de investigación por el delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias, de las cuales se judicializaron 8 y se vincularon a proceso a tan solo 6 imputados. En lo que va del año 2019, en la región huasteca se han iniciado 11 carpetas de investigación por el delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias, de las cuales se han judicializado 1 y se han vinculado a proceso a 1 imputado, de un total en el Estado de Hidalgo de 888 carpetas de investigación iniciadas en el periodo 2018-2019. Se han vinculado a proceso únicamente a 42 imputados, lo que representa tan solo el 4.7%. De los datos y estadísticas anteriores, se desprende la desproporción en la que se encuentran las carpetas iniciales, las judicializadas y las vinculadas a proceso. Esto atenta directamente sobre los intereses de nuestras niñas, niños y adolescentes con derecho a recibir alimentos, lo que los coloca en una situación de vulnerabilidad. Por las razones anteriormente fundadas, se estima justificada y motivada jurídicamente la emisión del siguiente decreto de reforma a los artículos 230 del Código Penal para el Estado de Hidalgo y 454 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo. Artículo primero. Se reforma el artículo 230 del Código Penal para el Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 230 del Código Penal para el Estado de Hidalgo. Al que incumpla de forma parcial o total con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, se le impondrá prisión de 3 a 5 años y multa de 100 a 400 días, además suspensión o pérdida de los derechos de familia en relación con el ofendido, hasta por el máximo de la pena privativa de libertad impuesta. Para los efectos de este artículo, se tendrá por consumado el delito aun cuando él o los acreedores alimentarios se hayan dejado al cuidado o reciban ayuda de un tercero, no se hubiese reclamado el pago de los alimentos en la vía familiar o se haya incumplido la resolución que condene al mismo. Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario para efectos de cubrir el monto de los alimentos o la reparación del daño, se determinarán con base en la capacidad económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los 2 últimos años, procurando siempre que prevalezca el interés superior del menor. Artículo segundo. Se reforma el artículo 454 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 454 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo. En caso de que se presenten varios acreedores alimentistas
demandando pensión a un solo deudor, tendrán preferencia los hijos sobre los demás acreedores. El juez familiar hará la prelación y proporcionalidad de los créditos transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo, dado en el recinto oficial del Congreso del Estado de Hidalgo a los 21 días del mes de mayo de 2019. Atentamente, diputada Adela Pérez Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional. Es cuarto, diputado presidente. Gracias, diputada.